Buenos días tengan todos ustedes. La Dirección General de Relaciones Internacionales, junto con el Programa de Atención a Migrantes en Retorno, le damos la más cordial bienvenida a la tercera sesión de Diálogos Nómadas, Migrantes, Santuarios y Refugios, en donde tendremos la destacada participación de la doctora Marela Varela Huerta, quien a continuación leeré una breve sinopsis curricular. Amarela Varela Huerta es doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en migraciones por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid y licenciada en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2008 trabaja como profesora investigadora en la Academia de Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. Ha ejercido como periodista y productora de radio y televisión en el ámbito noticioso en México y como corresponsal en el extranjero. Las líneas de investigación que configuran su quehacer académico son la migración y los movimientos sociales, la interculturalidad y la comunicación. Ha publicado el libro Por el derecho a permanecer y a pertenecer, una sociología de la lucha de migrantes, editado por Traficantes de Sueños Madrid en el año 2013 y coordinado junto con Alejandra Quino y Fred de Cosé, un volumen colectivo Desafiando Fronteras, control de movilidad y experiencias migratorias en el contexto capitalista, editado por Frontera Press Oaxaca 2013. Ha publicado artículos académicos en revistas indexadas y de divulgación científica. Hoy tenemos el tema que nos va a exponer la doctora Varela, será la persona migrante, emigrante o inmigrante, ante la mirada bifocal del Estado mexicano. Políticas migratorias por un lado, discursos, movimientos por el otro. Aquí vamos a, en esta breve preludio, introducción, la doctora va a manejar pues cuáles han sido pues, las dinámicas actuales que han llevado a cabo los grupos migrantes, principalmente no solamente los nacionales, sino también los provenientes principalmente del área centroamericana. Sabemos que es un área bastante conflictiva, bastante pobre en cuanto a los indicadores económicos. Pero bueno, sin más preámbulo, doctora, bienvenida. Tiene usted la palabra. Adelante. Hola, muy buenos días. Gracias, maestro Juárez. Compartirles que estoy con un humidificador aquí al lado, no vayan a que estoy fume y fume y que voy a estar tal vez un poco torpe porque tengo una alergia. Les decía a los compañeros que hay algún polen en la ciudad, pero voy a hacer lo mejor que pueda porque les agradezco muchísimo a mí colaborar con las universidades que están fuera de la Ciudad de México. Me parece fundamental. Así que agradezco a la Universidad de Veracruzana y a la Dirección General de Relaciones Internacionales, al Programa de América del Norte, a todos ustedes, pero sobre todo a las y los asistentes que en pleno verano están aquí conectados, ¿verdad? Intentando pues actualizarse, capacitarse. Les agradezco su atención. Y les voy a proyectar una presentación que le compartí también a la compañera a la que hace la gestión, para que me haga favor de compartírselas a ustedes y se queden con ella, para que pues, si les sirve, la puedan utilizar. Disculpen. Pues lo que a mí me pidieron presentar hoy es un diálogo, una discusión en torno a las políticas migratorias, que yo la verdad llamo prácticas de muerte contra las poblaciones migrantes por parte del Estado mexicano, y los discursos, las prácticas, lo que llamo las luchas migrantes o las prácticas de vida por parte de los migrantes, los refugiados, los y las deportadas, las retornadas. Y eso es lo que voy a hacer. Los siguientes 35, 40 minutos, y después pues les propongo que hagamos un ejercicio de diálogo, ¿verdad? Que todas ustedes y todos ustedes pues planteen sus dudas, sus pistas, el lugar desde donde están viendo o trabajando con la migración.
La estructura de la presentación que voy a presentar hoy, perdón por la cacofonía, primero voy a hablar de México como país tapón o de las muchas formas de movilidad humana que atraviesan este país frontera, como le decían los migrantes antes del gobierno contemporáneo. Voy a hacer una muy breve apreciación porque creo que están ustedes teniendo acceso a discusiones con las otras panelistas que ya revisé el programa, pues mucho más informadas desde dentro o que pues lo practican o una mirada muy crítica, pues están desde organizaciones internacionales trabajando directamente con el Estado mexicano. Pero yo voy a dar mi perspectiva de la política migratoria del gobierno contemporáneo, pero también del gobierno priista y panista que le han antecedido, ¿no? Después voy a hablar de las prácticas de vida o de lo que yo llamo desde hace 20 años las luchas migrantes para referirme a movilizaciones, pero también a prácticas cotidianas de resistencia y sobrevivencia entre las personas migrantes. Y después voy a compartir en realidad el trabajo de muchas y muchos otros. Voy a hacer una breve síntesis de lo, digamos, del estado de la cuestión, del estado del arte. Un momentito, por favor. Oigan, chicos. Tengo a mis hijos aquí y ya no tienen escuela en casa, entonces están en pleno reven. Ustedes disculpen, estoy segura que están ustedes igual. Así que después, y luego, primero voy a hablar de lo que dice la academia, las organizaciones civiles, algunas, pues, consultores, como las voces de expertos, ¿no? Pero después voy a hablar de lo que en mi percepción son lo que yo he entendido que los y las compañeras con las que trabajo, migrantes, deportados, retornados, asilados, reconocen ellos mismos como las necesidades, ¿no? que, 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 que presentan al quedarse aquí atrapados. Y luego pues nos voy a interpelar a todas y a todos. Esto es lo último que estoy haciendo. Estoy pensando en esto últimamente, desde que pasaron las caravanas y ahora hemos estado aquí encerradas en el COVID. ¿Qué hacer y cómo hacer una integración social de los y las migrantes, ¿no? Las imágenes que les comparto también forman parte de una investigación que estoy haciendo en curso sobre la representación más mediática de la migración y son de 3 fotógrafas y que hoy me acompañan. Una es Mónica González del País, otra es Carni Pindado, que trabaja para un montón de medios internacionales, es una fotógrafa afincada en Gran Bretaña, y Javier García, que es un fotógrafo mexicano veracruzano. Lo puse porque es de Veracruz, que ha trabajado mucho con las patronas, tiene una productora que se llama Sagber Producciones. Entonces, pues las imágenes son de ellos, ¿no? Quiero empezar diciendo lo que yo entiendo como una perspectiva histórica, genealógica, ¿no? De nosotros como un país de refugio, de tránsito. Fíjense que desde la literatura que yo he revisado, yo propongo que hay 3 etapas en el México contemporáneo, ¿no? Entender a México, digamos, hay un entendimiento de México que todavía persiste en América Latina, un poco por los nietos de quienes se refugiaron aquí, por, por los gobiernos que hoy vuelven a ser democráticos, de que México entre 1940 y 1990 fue un país santuario, porque recibió en los 40 a los refugiados de la Guerra Civil Española, a los refugiados de la Segunda Guerra Mundial, a los derrotados, ¿no? Y también a algunos perpetradores, hubo fascistas aquí refugiados. Pero hubo una política de puertas abiertas y una participación activa del gobierno mexicano. Hay un mito, ¿no? En torno a los barcos que el general Lázaro Cárdenas envió al otro lado del Atlántico y que regresaron al puerto de Veracruz con las y los refugiados españoles,
que son los niños que después se volvieron los niños de Morelia, ¿no? Pero después del 40 también hubo una fuerte y muy nutrida apertura y presencia de asilados políticos de izquierda o de centro, socialdemócratas, exiliados de todo el cono sur que vivió sus largas noches, ¿no? De Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, que tuvieron dictaduras y que vieron a las, digamos, por las que vinieron, sobre todo intelectuales, ¿no? Intelectuales, personas de clase media, militantes de izquierda. En los 80s y los 90s, como ustedes saben, y ahí empezamos, bueno, otra etapa y lo que nos liga con la pesadilla de hoy, hubo primero un intento pues de liberación nacional, de levantamientos armados para la democratización de sus países en El Salvador, en Nicaragua, y después hubo una guerra civil de todo el estado contra los indios, hubo un genocidio en Guatemala. Muchas poblaciones, ya no de intelectuales de clase media alta, blancos, sino indios pobres, desplazados, se refugiaron en el sur de México en campamentos de refugiados, que seguramente algunos de los papás de ustedes, de los estudiantes, han de ver pues conocido, ¿no? Porque son gente que se mezclaba, son iguales a nosotros, fenotípicamente, y esos son los refugiados pues pobres, ¿no? Ahí empezó a cambiar esta imagen. Les voy a dar una imagen que contrasta, ¿no? Mientras a los refugiados españoles se les abrió el Colegio de México, con toda así su espectacularidad, a los refugiados guatemaltecos pues se les mantuvo en campos llenos de lodo, se les contrató como trabajadores agrícolas temporeros, ¿verdad? Pero igual fue una política de asilo, o sea, se recibieron a cientos de miles de guatemaltecos. En 1990, que es cuando, como ustedes recordarán, entramos en el proceso digamos, de adelgazamiento del estado de bienestar a escala global, empieza el neoliberalismo como paradigma económico global. En el 94 nosotras entramos en el Tratado de Libre Comercio, y es con los tratados de liberalización económica que se empieza una época que llamamos la de país frontera. De los 90 y hasta el 2010 hay una externalización de fronteras de Estados Unidos a Mesoamérica, que no es otra cosa que, lo dijo el ACNUR el otro día, la representante para las Américas del ACNUR, hay una externalización de las políticas que se ejercen en Estados Unidos hacia el sur del continente para que los países pobres contengan la migración. Por eso nosotras deportamos desde los 2000, pero con intensidad desde el 2010, a 8 de cada 10 personas que intentan llegar a Estados Unidos con el erario público mexicano. El gobierno mexicano deporta a 8 de cada 10 migrantes centroamericanos o extracontinentales, porque también estas son las décadas en las que se desacomodan a escala global. No ven que estoy bien mala, discúlpenme por... en las que se desacomodan a escala global las migraciones tradicionalmente poscoloniales. Entonces, los mexicanos íbamos a Estados Unidos, los pakistaníes iban a Inglaterra, los y las filipinas iban a España, a Estados Unidos también, y de repente pues tenemos pakistaníes en Veracruz, ¿no? Magrebíes en Quintana Roo y mexicanos en España. O sea, se globaliza el mundo y con ello se desacomodan las tradicionales pues migraciones postcoloniales y todo el mundo va hacia todo el mundo, ¿no? Todos los países pobres van hacia otros países pobres, es cuando crece y se engorda mucho la migración sur-sur, pero también van hacia muchas diferentes metrópolis que no se corresponden con su tradición colonial, con su lengua, con su religión, ¿no? Entonces en México ya hay, para ese entonces, en la década del 2000, en el siglo XXI ya hay
migrantes de cualquier cantidad de nacionalidades, porque nosotras somos la puerta de salida de América Latina y la puerta de entrada para Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues llegan por tierra, por mar, por aire, caminando, nadando, a intentar cruzar este país. Y luego entramos de 2010, que es la era de Donald Trump, pues digamos, o sea, no es cuando entró Trump, pero me refiero a, yo le llamo la era Trump, porque para mí Trump es posible por la historia política en Estados Unidos. O sea, a mí me parece un político abiertamente fascista y las leyes de odio, la guerra total que le declara a los migrantes es tan acumulativa como la posibilidad de que a un sujeto como Trump ocupe la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso le llamo la era Trump. Y ahí, además de externalización, se suma del 2010 ya totalmente generalizado. Esto empieza en el 2000, más o menos en el 86, 87 en Europa y en el entre los 90 y los 2000 en Estados Unidos. Y entra a México del 2001 que se cae, más bien que tiran las Torres Gemelas, es el momento este del giro securitario a escala global, ¿no? Perdón. Entonces, pues hay una política de securitización y externalización de fronteras. Por lo tanto, perdón que me haya alargado tanto, México fue un país santuario, se convirtió en un país frontera y hoy es un país tapón. Ahorita voy a explicar por qué considero que es un país tapón. ¿Qué quiere decir que México sea un país tapón? Fíjense, nuestro país es apasionante para un estudioso de las migraciones y una pesadilla para quien sea migrante, ¿no? Porque nuestro país es sobre todo y antes que nada un país de expulsión, ¿no? Este país, nuestra comunidad política tiene a 1 de cada 10 personas de mexicanos del otro lado del muro. Somos la diáspora más importante de migrantes en Estados Unidos. Somos la principal nación expulsora de migrantes en América y somos el segundo país expulsor de migrantes en el mundo, solo por debajo de la India. Y esto es una tendencia que se mantiene, dirán los compañeros aquí de la Oficina de Políticas Migratorias. Parecía que no, porque ya, digamos, no se consideraban a los trabajadores temporales que con los programas estos, pues de abierta esclavitud, ¿verdad? Que firma el gobierno mexicano con los gobiernos del norte, de Canadá y Estados Unidos, que se llevan a jornaleros y jornaleras a trabajar los campos, los ranchos de leche, para productores de leche, ¿no? Y eso pasó durante toda la década pasada y no se consideraba como migración. Entonces, hubo el eufemismo de considerar que había una tasa cero de migración, lo cual no es verdad, no es cierto. Ya afortunadamente hemos corregido ese error entre político, teórico y administrativo. Y pues seguimos siendo un país de expulsión, ¿no? Somos, como ya expliqué, un país de tránsito, de frontera vertical. Somos un país de instalación, que es lo que voy a hacer un zoom a esa realidad. Somos un país de refugio y de asilo hoy, a pesar de que se han adelgazado hasta la asfixia las políticas de refugio y asilo. Somos un país de retorno forzado y de deportación, y somos un país de desplazamiento forzado interno por los 350,000 muertos, los más de 100,000 desaparecidos. Pues mucha de la gente que está atorada en la franja fronteriza norte con Estados Unidos, digamos, las comunidades que sobreviven a la intemperie en espera de una entrevista para declararse como demandantes de asilo, son una mezcla, pero son en su mayoría de centroamericanos y mexicanos, indígenas de la montaña de Guerrero, conviven con indígenas guatemaltecos, salvadoreños o con garífonas hondureños, que son la población afrodescendiente. México, yo propongo pasar de considerarlo a país frontera o país checkpoint, le dicen los compas africanos que hablan en inglés, a considerar lo como un país tapón, porque desde
digamos, hay una genealogía que se explica por los acuerdos de neoliberalización que se traducen en acuerdos de seguridad nacional. Lo que, por ejemplo, un ejemplo de eso es el Plan México o el Plan Mérida, que le dio el 30% de los recursos para la militarización del país, estaban destinados a la armonización y actualización de los dispositivos migratorios para la detención y deportación de transmigrantes desde México y saliendo de México. Pero después de eso viene un momento en el que, digamos, yo dije que en otro tiempo propuse que las caravanas migrantes eran una rebelión contra el Plan Frontera Sur. El Plan Frontera Sur lo implementó el gobierno de Enrique Peña Nieto y planteaba como, es muy eufemística la política migratoria, es tramposa, ¿no? Como todas en el mundo. También quiero decirles que tampoco hay que pensar que los meros malos malotes, aquí lo que tenemos es, el problema es que tenemos, dirán los compañeros de migración, a ver si están de acuerdo conmigo, tenemos un problema doble, porque tenemos el gobierno global de las migraciones. Esto que estoy diciendo está pasando en todo el mundo al mismo tiempo. Se están cerrando las fronteras, se están hipermilitarizando, pero en México ya ven que existe un gobierno privado indirecto, ¿no? Como un gobierno paralelo que es el narco, ¿no? Y sus sicarios que cobran cuotas y que les voy a contar a ustedes en Veracruz lo que están pasando y lo que han pasado, ¿no? Entonces tenemos como un doble gobierno de malos malotes, los que legalmente odian a los migrantes y producen un estado de excepción permanente, donde los migrantes, o sea, los migrantes en el mundo poco a poco han sido despojados de sus derechos ciudadanos, pero además en México se ejerce un control, además del militar, un control paramilitar, con la aveniencia y la participación de funcionarios del Estado mexicano. Ustedes vieron que la semana pasada fueron detenidos y puestos a proceso, sobre todo agentes del Instituto Nacional de Migración, porque se comprobó su participación activa en la masacre de Camargo, que sucedió en plena pandemia y en la que murieron calcinados muchos migrantes guatemaltecos. Pues los traficantes eran funcionarios, eran agentes migratorios, ¿no? Ese es el problema que tenemos en México. Y contra ese problema se rebelan los migrantes en forma de caravana. Pero no ven que los estudios, yo también hago trabajo sobre sociología de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, lo mismo en Francia que en Singapur, y por supuesto en México, es una especie de axioma o de, digamos, de ley que a toda rebelión le corresponde una contrainsurgencia y a todo proceso de contrainsurgencia le corresponde una rebelión. Entonces, al proceso de contrainsurgencia del Plan Frontera Sur, la respuesta fue la caravana, pero la respuesta a la caravana por parte del gobierno mexicano fue la hipermilitarización. Hoy tenemos 30,000 efectivos del Ejército, de la Guardia Nacional, que ya desde este mes pasado son ya también ejército, custodiando las fronteras, como si el problema en este país donde desaparecen 9 niñas al día, donde matan 11 mujeres al día, donde hay 350,000 muertos, 100,000 desaparecidos, fueran los migrantes, las familias pobres que pasan caminando por este país y no esos paramilitares pues que gobiernan en paralelo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nuestros impuestos dedicados a una guerra total contra las y los migrantes, ¿no? Voy a hacer un corte de caja. Hay pues una política de externalización de las políticas estadounidenses, del odio institucional. Hay una lógica de securitización de las migraciones y al mismo tiempo asistimos también a escala global, pero en México de una manera alarmante, porque es parte de la securitización y de la externalización, a la asfixia del derecho al asilo. Fíjense, mientras tenemos 30,000 efectivos de la Guardia Nacional, hay menos de una centena, menos de 100 agentes o funcionarios de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado. Cuando tenemos al refugio creciendo anualmente en 700%, según la propia Comer. Hay muy pocos funcionarios para el refugio, para gestionar el refugio, no todos bien capacitados, y 30,000
efectivos de la Guardia Nacional. Y ante esta situación, como no se puede tapar el sol con un dedo, lo que han hecho el gobierno mexicano es aceptar, no pedir, sino aceptar la ayuda de organizaciones como la Agencia para los Refugiados de la ONU, diferentes agencias supranacionales como la OIM, que hoy tienen un ejército, hagan de cuenta como los call centers, en los que espero que ustedes pues ya hayan conseguido salir al ser estudiantes universitarios o salgan algún día de esas maquilas de la telecomunicación. Hagan de cuenta eso, pero con agentes, con jovencitos contratados que están en toda la franja norte de México, con chalecos de diferentes instituciones, haciendo el trabajo que debería de hacer el sistema de asilo mexicano, que no existe, ¿no? O sea, es muy débil y cada año le quitan más presupuesto. Cobrando una bicoca y estos jovencitos como asumiendo el papel que deberían de asumir las instituciones mexicanas. Entonces la gestión del asilo está terciarizada en una virtual industria de organizaciones civiles y de compañías humanitarias que venden desde la comida, el refugio, y eso es una bomba de tiempo. Si hay algo peligroso, además de los 30,000 agentes migratorios, es esta como terciarización neoliberal de la gestión del asilo en México. Contrario a esto, hay lo que yo llamo prácticas de vida. Todas las anteriores diré son prácticas de muerte. Bueno, las prácticas de muerte incluyen también un número incalculado de secuestros, un número incalculado de violaciones a cuerpos vulnerabilizados de niños y mujeres y transexuales, también de varones jóvenes. Hay un número incalculado de trabajadores en la trata del narco, o sea, de trabajadores pues esclavizados por el narco, esclavizados por la industria sexual, y hay un número incalculado de masacrados y de enterrados en nuestro país fosa, ¿no? O sea, las consecuencias sociales de la política migratoria del gobierno mexicano, de Calderón cuando la guerra, de Peña Nieto cuando el plan Frontera Sur, o de López Obrador con su política de Sembrando Vida, pero sus 30,000 efectivos de la Guardia Nacional y sus menos de 100 agentes de la Comar, genera el escenario de muerte, digamos, más intraducible para todos nosotros, ¿no? No hay periodista, no hay académica, no hay funcionario, no hay alto gobernante de alto nivel que pueda traducir el dolor, las cuotas de dolor y de terror que genera esta política migratoria. Como respuesta a esto, porque digamos, siempre todo, para todos los fenómenos sociales, a toda pulsión de muerte le corresponde una pulsión de vida y a toda pulsión de vida se le sobrepone una pulsión de muerte. Una práctica de control y vigilancia. Hay una respuesta en clave de luchas migrantes latentes. Las luchas migrantes latentes son esas complicidades que despliegan las familias migrantes que ustedes conocerán ahí atoradas en Veracruz para conseguir trabajo mal pagado, para conseguir un cuarto entre varias familias, para salir de la situación de calle, para instalarse, para ya del otro lado del muro, para mantenerse en las sombras, para que no los deporten, ¿no? Pero también hay luchas migrantes manifiestas, como las caravanas del otoño caravanero o las caravanas de los migrantes africanos de un año después. Y hay prácticas de autocuidado radical, ¿no? Como, pues ahora salió un reportaje en un medio que se llama Conexión Migrante para hablar de todas las maneras en que los migrantes sin papeles consiguieron mantenerse con vida y mantener a sus familias con remesas. Ustedes saben que las remesas se han cuatriplicado en pandemia, qué paradoja, ¿no? Con toda la gente que quedó en situación de desempleo y estando en situación de estar sin papeles en Estados Unidos. Y en este reportaje que ahorita mientras conversamos a ver si se los posteo, o sea, si les paso la liga, Jimena Lateras
documentó fotográfica y textualmente las redes de apoyo que los migrantes mexicanos y sobre todo mexicanos en Nueva York sostuvieron para enterrar, regresar los cuerpos muertos y sostener los cuerpos vivos en la economía paralizada de Nueva York, en esa ciudad tan cara, y cómo se sostuvieron como comunidad, ¿no? Eso es lo que yo llamo prácticas de autocuidado radical o de epidemiología popular. Y luego hay otras prácticas de hospitalidad incondicional. Hay una película muy bonita que les quiero recomendar porque sucede en su puerto. Yo es una de las mejores películas que he visto, de cuyo trabajo estoy haciendo un artículo y en este momento por mi gripe no me puedo acordar. Discúlpenme, ahorita la busco también, perdónenme. Pero es una película sobre un migrante sirio, no, un migrante iraní que es gay y por eso tiene que salir huyendo de Irán, que va a dar, porque se sube a un barco erróneo y va a dar al puerto de Veracruz sin hablar una palabra de castellano. Y se encuentra en la construcción en la que trabaja de jornalero porque pues tiene que intentar, o sea, tiene que comer, se encuentra con un migrante salvadoreño y todo sucede en el marco de ellos se quedan en un hotel que pertenece a una muchacha que se quedó soltera porque su novio se fue a Estados Unidos, mexicanos los dos, porque lo andaba persiguiendo los que cobraban piso. O sea, habla de la migración en Veracruz, pero está bien bonita la película porque lo que narra, al contrario de toda la violencia que podría esperarse, es cómo viven los y las veracruzanas la guerra contra el narco en lo cotidiano y a qué llegan a involucrarse y a integrarse las y los migrantes. Ahorita la busco para... Es que realmente me siento mal, disculpa. O sea, me siento muy dispersa porque nada más me sueno y me sueno. ¿Quiénes son las y los migrantes atorados en este país tapón? Fíjense que hubo un tiempo en que todo el mundo decía que nuestros tíos y nuestros abuelos y nuestros primos de Jalisco, de Michoacán, de Guerrero, se habían ido por pobreza, porque las condiciones de vida en México eran muy... Se estaba descampesinando el campo mexicano, ¿no? Y luego hubo otra década en la que decían que en realidad, por ejemplo, todos los centroamericanos escapaban de las maras, cuando en realidad solo 1 de cada 10 delitos que se cometen en América Central son cometidos por jóvenes mareros. Y ustedes imaginarán quién cometen los otros 9. Es igualito que en México. El Estado está plagado, el gobierno está plagado de impunidad y corrupción. Pero bueno, como que se tiró la hipótesis de que todas las familias huían de las maras. Y no, nada más. Entonces, lo que hemos venido trabajando, ya le voy a dar más rapidez porque me quedan 8 minutos. Lo que hemos venido trabajando los estudiosos de la transmigración, de la deportación, del refugio, es que las migraciones son multicausales. Se migra por violencia, por cambio climático, por extractivismo, por pobreza, y una misma familia, según el momento en el que esté de la migración, te va a decir, yo me fui por la mara o me fui porque Walmart me pagaba $30 al mes o me fui porque había el corredor seco o sea, mi campo tenía 10 años de no dar. Es multicausal. Y lo que sucede es que ante esta multicausalidad, muchos de los que serían y que son acreedores a la figura de desplazado o de asilado o de refugiado, no se piensan como tal y lo que les sucede más bien es que se queda en una situación de atrapamiento perpetuo en la transmigración. De esa hay muchísima población en Veracruz, porque Veracruz es un lugar, es un estado, digamos, de cruce central, ¿no? De tránsito central. Y son familias o sujetos, varones, mujeres, que dicen, estoy por un tiempo y sigo avanzando. Y avanzan otro poquito. O sea, hay gente que tarda 10 años en llegar a Monterrey y su destino es el norte. Pero también hay gente que realmente saben que ya viene a Veracruz a trabajar o ya viene a Chiapas a trabajar
porque en todo este proceso largo del que les hablé, pues han configurado en todas estas etapas cadenas migratorias que llamamos en los estudios migratorios, redes de migrantes que hacen que haya virtuales colonias o diásporas de salvadoreñas, guatemaltecas y hondureñas en Chiapas, y de centroamericanos en Veracruz, y de chinos en toda la Ribera Maya, y de pakistaníes en toda, ¿no? Hay poblaciones que tienen ya cadenas migratorias. Y luego, como si fuera poco, lo que tenemos es mucha gente saliendo de México, huyendo, fugándose. Mucha gente atrapada en México, pero luego tenemos mucha gente que regresa a México por desempleo, por precariedad o porque lo deportaron. Luego tenemos gente llegando para quererse quedar en México. Que yo es lo que les digo, que no me voy a detener porque creo que las panelistas que me han antecedido y las que van a venir después de mí, ese es su tema, ¿no? Ese es su tema, ese es el tema que han trabajado. A mí, en todo caso, me parece importante, pues, resumir que para todo esto nosotras llamamos a todo esto la necropolítica de la migración. Es un fenómeno global, pero que en el México contemporáneo, con estos índices de impunidad, es pues un estado de crisis permanente, ¿no? Y por eso se dice que México es el país más peligroso del mundo para migrar. O sea, Turquía con su dictadura no le pide nada, Marruecos. En México, en este país, ocurre el escenario más peligroso para migrar. Eso es el escenario, compañeros, pero ¿saben qué? Hace mucho tiempo que tenemos este diagnóstico. Los funcionarios que hoy nos acompañan, las profesoras y profesores, pues ya se han de ver aburrido de mi charla porque es como once again, una y otra vez, y lo escuchas en los foros, y lo lees en los periódicos, y lo trabajan las tesis doctorales de nuestros estudiantes, y lo denuncian los defensores ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que tenemos es que ese millón en promedio de mexicanos con otra nacionalidad, sobre todo binacionales, pero de muchísimos países del mundo que hoy forman parte de nuestro tejido social, consideran y viven México como un país refugio. Entonces yo creo que es importante seguir elaborando el diagnóstico, denunciando la violencia de Estado, la guerra total contra las poblaciones migrantes y refugiadas, pero también es urgente que pensemos políticas de integración social, políticas santuario le llaman, ¿no? De cómo, digamos, de cómo abrir puertas para que los compañeros salgan de esas situaciones de intemperie, ¿no? En el trabajo que yo he hecho desde hace 12 años, que trabajo acá en México, que volví de España, documentando las necesidades de las y los migrantes. Bueno, creo que la primera es la necesidad de justicia, ¿no? Dicen las madres que buscan a sus hijos, las madres caravaneras. Queremos, vivos migraron, vivos los queremos encontrar y pues no los encuentran y el gobierno no los busca, ¿no? Yo creo que las y los migrantes con los que yo he conversado y converso en las rutas, en los albergues, en la universidad, con los deportados que cada vez llegan más, los muchachos, se demanda trabajo, se demanda tierra o lugar donde vivir, ¿no? Techo, alimentación. Se necesita más que se demanda, ¿no? Alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz, que paradójicamente son las mismas demandas que tenían los compañeros indígenas en 1994 cuando se levantaron en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Las mismas. Yo creo que los centroamericanos demandan justicia y paz con mucha más necesidad. O sea, llevan en una espiral de violencia interminable, en guerras civiles contra las poblaciones desde la década de los 80, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que ellos reconocen. Ahora, creo que estamos ante, o sea, todos los aquí presentes, los 72 estudiantes de esta escuela de verano,
creo que la pregunta es qué hacer, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, hay un migrante, refugiado iraní, que hoy es profesor, es jefe de un departamento cuyo nombre, o evidentemente por mi gripe, miren cómo tengo los ojos, estoy así, no puedo, se llama Sharran Khosravi, que tiene un libro que se llama Yo soy frontera. Él hace una discusión en torno a los tipos de hospitalidad, ¿no? Y él dice, hay una hospitalidad incondicional, que es la que nos han proveído a los fugitivos, a los apátridas, los pueblos del mundo por los que transitamos. Entonces él va contando cómo unas mujeres lo dejaron dormir. Él viajó de Irán a Suecia, escapando de ser reclutado para la guerra, una de las varias guerras en Irán, cuando era joven. Y va contando pues desde el pollero que le tendió la mano hasta el que lo transó y lo agredió, a la mujer trabajadora sexual que le dio asilo una noche, la madre de un migrante desaparecido que le dio de comer, y a eso a él le llama hospitalidad incondicional, ¿no? Yo creo que hay una respuesta fácil. ¿Qué hacer ante lo que acabamos de ver? Una hospitalidad incondicional, que sea capaz de proveer pistas, estrategias, herramientas para una integración social, una integración política, una integración económica, cultural, afectiva y educativa para todos los que se queden atorados o vengan a este país a vivir. Pero pues, ¿qué les voy a contar yo a ustedes que viven en Veracruz? Que no, ellos no son los únicos desamparados, o sea, este país se hunde, ¿no? Se hunde literalmente. Entonces, la pregunta que yo creo que subyace, o que a mí me tiene realmente, como dice la canción obsesionada, no es el qué hacer, yo creo que ese es puro sentido común, sino el gran desafío que creo que, que está en la cabeza de los funcionarios y las funcionarias, en la cabeza de los y las académicas, en la cabeza de las defensoras, en las preguntas de los migrantes, en las preguntas de las familias de los migrantes y de los estudiantes, ojalá que de los aquí reunidos, es cómo hacer para construir refugio, para ser capaces de construir refugio común, ¿no? Con estas familias que habitan una forma parecida de intemperie a las que habitamos nosotros, aquí presos de muchos bandos, a ninguno de los cuales pertenecemos y donde nos quedamos atrapados en fuego cruzado. Hay una mujer que se llama Adriana López Garriga, aquí les puse digamos, el texto que yo propongo, porque me dio muchas pistas, que hace este trabajo sobre deuda, crisis y, digamos, resurgimiento en Puerto Rico después de un huracán que los dejó, un poco como vivimos nosotros ahora, ¿no? Y ella lo que dice es que durante, digamos, en la situación post-crisis, o sea, post-huracán, hubo una situación de crisis estructural que todavía perdura en Puerto Rico, en una colonia norteamericana, y el Estado, por supuesto, no responde a las necesidades. Y todo el artículo que lo que propone es, básicamente, nos tenemos las unas a las otras. O sea, para buscar desaparecidos, nos tenemos las unas a las otras. Para buscar vivos, nos tenemos las unas a las otras. Para conseguir llegar a fin de mes en tiempos de confinamiento, nos tenemos las unas a las otras. Nos tenemos los pueblos, ¿no? Yo creo, pero eso no quiere decir dejar de exigirle al Estado, por ejemplo, que construya una infraestructura para el refugio, que cambie de política de seguridad nacional a una política de seguridad humana, y que en lugar de 30,000 efectivos de Guardia Nacional, pues designe más recursos y más funcionarios y mejor capacitación para la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, ¿no? Ese sería, desde mi perspectiva, el desafío, pero la verdad es que la verdad es que es el desafío teórico y el desafío político más importante que me he planteado, y me encantaría escuchar desde la experticia de los funcionarios que hoy nos acompañan, las profesoras y los profesores, pero también quienes se inscribieron en este curso de verano,
¿Qué pistas tienen ustedes para desplegar una imaginación política que nos abrace a todos en ese refugio que todos necesitamos, ¿no? Ese sería el final de mi presentación, que en realidad es pasarles la palabra a ustedes, ¿no? O sea, ¿ustedes cómo ven? ¿Qué pistas, qué prácticas, qué podríamos hacer para esa hospitalidad incondicional? Gracias. Muchas gracias, doctora Varela. Muy enriquecedora su charla y pienso que en lo personal no es repetitivo, sino que pues es parte de pues una diversidad de situaciones, de circunstancias que pues giran en torno a migración. De hecho, ya los dos anteriores panelistas pues, dieron una parte filosófica sobre la migración, la otra compañera que tomó parte el día lunes, pues tuvo la oportunidad de formar parte en un asilo, en una parroquia allá en Ciudad Juárez, en donde también, pues, de una manera de entrevista fue dando una información también bastante, con grandes similitudes a su perspectiva, aunque usted, bueno, pues lo hizo, hizo un planteamiento más, más pormenorizado de las políticas, de la falta de políticas públicas. Tengo aquí para iniciar pues, la serie de preguntas a la pregunta de la maestra Aranzazú. Dice, recuperando el concepto de necropolítica y en el contexto de la COVID, ¿México reaccionó a las necesidades de migrantes o no reaccionó? Lo que también es necropolítica. No sé cuál sería su punto de vista o su respuesta. ¿Qué le parece si juntamos tres? Porque ya ve que soy un poco verborreica y me da miedo no. ¿Juntamos de tres en tres? De hecho, ahorita nada más esa es la que Ah, tengo. perfecto. ¿Me la repite, por favor? Sí, con gusto. Recuperando el concepto de necropolítica y en el contexto de la COVID, ¿México reaccionó a las necesidades de migrantes o no reaccionó? No, Lo yo que creo que no. Gracias, gracias por la pregunta a la profesora. Yo creo que sí, no, porque tenemos gobiernos en América Latina que hicieron un apartheid abierto a los trabajadores migrantes, o sea, que dijeron no hay vacunas para los migrantes. El gobierno mexicano no desplegó este racismo institucional, yo creo que hay que decirlo. Eh, Y no lo hizo básicamente porque, por ejemplo, tiene muchos trabajadores jornaleros guatemaltecos y porque es parte, o sea, inmunizar a los migrantes es inmunizar al común de la población. Luego lo que tenemos son el problema de lo operativo, ¿no? Decían los migrantes, es que yo voy a centros de vacunación, pero me piden mi CURP y como no tengo papeles, pues no me puedo vacunar, ¿no? Luego, y ahí no hay solución, o sea, se le dice al gobierno mexicano y no. Luego, el gobierno mexicano recibió la recomendación en este tiempo del COVID de parte de sus instancias del Poder Judicial de que los niños migrantes no podían ni ser separados de sus familias, como realmente ocurre hasta el momento, ni estar encarcelados. Al mismo tiempo que recibió la recomendación expresa de disminuir radicalmente a la población encerrada en los centros, en las cárceles para migrantes, que les dicen centros de detención. Otra vez hubo una disposición política. En otros gobiernos tal vez ni eso, hubieran dicho, no, que se mueran todos, ¿no? Pero entonces hubo la disposición o sea, hubo una declaratoria de que se iban a cerrar los centros de internamiento y luego no fue cierto. O literalmente abrieron las puertas y dejaron a la intemperie a la población. Yo creo que ahí lo que descubrieron las autoridades mexicanas es que hay que crear un sistema de protección que sustituya al de encierro, pero todo les pasaba en plena pandemia, ¿no? Luego, yo creo que ha habido, o sea, que sí respondió en un sentido negativo, cerrando las fronteras, hipermilitarizando las fronteras terrestres, pero abriendo las fronteras a los spring breakers. O sea,
ahora mismo hay un problema en las playas mexicanas de hiperviralización del COVID porque somos de las pocas naciones que no piden nada para entrar. No te tienes que aislar, no tienes que venir vacunado, tienes que venir a consumir. Y pues ahí tenemos el resultado. Y mientras que a los migrantes sí ha habido un cierre, hubo cierre de fronteras y hay una selectividad fenotípica de clase. Pero yo devolvería la pregunta a la maestra y creo que en materia o sea que es difícil hacer el análisis y yo creo que hay que hacerlo de una manera muy responsable, por eso le digo que devuelva, porque creo que el gobierno mexicano ha tenido prácticas muy asertivas. Por ejemplo, la campaña de vacunación, yo creo que es de las mejores que hay en el mundo. O sea, ayer mis estudiantes de 18 ya pudieron inscribirse, de 18 años, para recibir la inoculación. Tengo compañeros en España que tienen mi edad y no han sido vacunados, embarazadas que no han sido vacunadas, ¿no? Entonces, creo que hay que reconocer, por supuesto, ese esfuerzo del gobierno mexicano. Creo que hay que reconocer toda la campaña de alfabetización epidemiológica que desplegaron, con sus contradicciones y todo, pero la verdad es que el ejercicio de comunicación efectiva que hizo el gobierno mexicano con la población, o sea, en Ecuador había toque de queda y le disparaban balas de goma a quien salía a comprar medicamentos después de las 2 de la tarde, mientras que en México se hizo una política de información. Pero bueno, también lo que sucede en México es, pues el desabasto de medicamentos, el desempleo, la regla del despido masivo de médicos, o sea, fíjense que a diferencia o sea, yo hablo de las políticas migratorias después de 12 años de estudiarlas y de intentar construir una perspectiva desde la numeralia oficial, la perspectiva oficial y la realidad de lo que llamamos el campo etnográfico. No me atrevería a dar una posición porque no sería rigurosa, porque llevo aquí encerrada 2 años, ¿no? O bueno, año y medio, y creo que apenas estamos generando la información verificada y triangulada y una lectura compleja sobre las estrategias epidemiológicas estatales, ¿no? Y más bien, otra vez he tenido más bien el privilegio de relacionarme con estrategias de epidemiología popular, o sea, he sido capaz de seguir con los sujetos con los que trabajo a través de o sea, de estar hablando con ellos por teléfono y por Zoom y de descubrir lo que hacen los migrantes para sobrevivir. Pero estoy siempre muy a la expectativa, estoy escucho al responsable de la Comar en sus webinars, leo los informes que sacan las instituciones gubernamentales para entender qué están haciendo para el gobierno doble de la migración con la pandemia. Entonces no me atreveré, ya le dije todo lo que yo pienso, ¿no? Mi valoración, pero sí es una valoración no como experta ni con datos verificados, sino más bien como ciudadana, ¿no? Como ciudadana. Creo que todavía hay que esperar para hacer un balance que llamemos sociocientífico, ¿no? Porque se están generando los insumos, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahí tenemos otras dos intervenciones de Martín M. Flores. Soy de Tapachula, Chiapas. He convivido con migrantes. Realmente es muy preocupante para los ciudadanos con base a que ha estado viviendo una percepción muy grande de ciudadanos con una presión muy grande de inseguridad por el flujo constante de migrantes y pienso que debería haber una mejor organización para permitir el paso de migrantes a través de la frontera sur. Sí, Entonces, muchas gracias, compañero Martín. Yo coincido plenamente en que debería de haber una mejor organización para gestionar el paso de migrantes, en el sentido más positivo de la palabra, porque sí, fíjense, yo creo que parece que todo es un despelote, pero no es así. En Tapachula operan uno de los, digamos, muchos de los mecanismos más sofisticados para la gestión de la migración. Hay desde campos
digamos, desde campos de concentración como la Estación Siglo XXI, que ha tenido, o sea, hemos tenido acceso a unos testimonios brutales, ¿no? De violencia. Ahora los acaban de hacer estar en posición fetal durante 24 horas, como, o sea, hay prácticas abiertas de tortura contra las poblaciones migrantes y no nos enteramos. Y lo que ha habido es un proceso de criminalización contra la población migrante, que entiendo es la preocupación del compañero Martín, como que desde que ha, digamos, incrementado el flujo migratorio, han incrementado los delitos. Otra vez, yo ahí sí creo que hay que verificar y triangular, ¿no? Como científicos sociales, si no tenemos datos, o sea, pues, sí los debe tener el gobierno mexicano, pero no nos los han ventilado, en el que podamos estudiar digamos, la fenotipia de los índices de criminalidad. Es otra vez una tendencia global el criminalizar la migración y emparentarla con delitos del fuero común, ¿no? Le voy a decir, por ejemplo, que esto que acaba de decir usted desde Tapachula es lo que dicen los Minuteman o todos digamos, las milicias del supremacismo blanco del otro lado de la frontera, refiriéndose a nuestras familias que cruzan con niños y que ellos pues dicen que son violadores. Y entonces les disparan en el desierto. Porque ha habido todo un despliegue mediático para emparejar, para emparentar nuestros rasgos fenotípicos con el de violadores, extorsionadores. Yo creo que lo que se vive en Tapachula, como lo que se vive en la Ciudad de México, como lo que se vive en Tamaulipas, tiene más que ver con la violencia de Estado y la violencia de mercado entre mexicanos y norteamericanos que entre esas familias que caminan. Eso no quiere decir, yo no me voy a poner aquí a defender a los coyotes o a los prófugos de la justicia de América Central o a las maras, ¿no? Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado porque ha habido lo que yo llamo ahorita les voy a poner aquí mi página donde se pueden leer todo lo que yo he venido trabajando. Yo en un artículo que escribí hace 3 años propuse que hay una maratización desde México de la perspectiva que tenemos de América Central. O sea que creo que gracias a un poco al trabajo que hemos hecho académicos y periodistas, hay una percepción de que todos los centroamericanos vienen huyendo de la mara y buen número de ellos son maras. Eso, aquí está mi trabajo, a ver si los pongo. Eso lo que ha generado es que así como todo el mundo, cuando vas del otro lado del muro, te oye hablar en castellano, te ve moreno, considera que eres un violador y un ladrón y un criminal, por ser mexicano, pues eso sucede con los centroamericanos. Entonces, y entonces aquí voy a leer lo que dice Yasmín Cantero. Considero que la mala imagen de los migrantes se debe a lo que las televisoras y el mismo gobierno hace, ya que son los principales voceros de esta población. Sí, es un proceso que ya, gracias Yasmín, que llamamos la criminalización. A los migrantes se les retrata como criminales, como víctimas o como clientes, ¿no? A veces son las 3 cosas, a veces no son ningunas, son personas. Entonces, así como yo no, la verdad no metería las manos por ningún mexicano en la actualidad, ¿no? Tampoco creo que todos los mexicanos sean violadores y feminicidas, ni que todas las mexicanas seamos transas, ¿no? O víctimas. Yo creo que hay mujeres que pueden ser feminicidas y que hay varones que ejercen una paternidad con apego. O sea, creo que hay que mirar y también ver, por ejemplo, en el trabajo que estoy haciendo con periodistas, yo les preguntaba, ¿no? Porque cuando cubren, porque se quedaron solos y solas en las rutas cubriendo ahora, ¿no? Porque no había ni funcionarios tantos confinados. Y les decía que no te da miedo. Dice, no, fíjate, a mí más miedo me dan encontrarme a un uniformado del Nacional de Migración porque puedo y he acabado secuestrada que encontrarme un coyote. Entonces, creo que hay que preguntarnos también, o sea,
¿Qué hacen los centroamericanos en el sur de México? ¿Qué hacen los mexicanos en el sur de Estados Unidos? ¿Y qué hace la DEA en Tamaulipas? ¿No? O sea, creo que hay que mirar con cuidado, pero por eso yo concuerdo con usted, señor Martín, compañero, en que debería de haber una organización más bien más humana y menos criminal de la migración, ¿no? Tenemos aquí otras tres más. América Ileana nos pregunta, ¿por qué tapón? ¿Cómo se engloba dicho término? De Yasmín Cantero Peña nuevamente dice, ¿qué pasa cuando en querer ayudar la ayuda no es aceptada? Lo digo en el sentido de que algunas veces se brinda ayuda, pero los migrantes no quieren la ayuda que se les puede llegar a brindar, como comida y ropa, y lo que quieren en algunos casos es ayuda económica. Y Andrea Mora dice, pues muchas gracias por la presentación, me pareció muy enriquecedora y creo que son muchos temas sobre la mesa. Uno de ellos me parece la construcción del otro, en este caso la construcción del migrante centroamericano, que cae en una estigmatización del delincuente o del ladrón. La migración centroamericana es indeseada y hasta no tolerada. ¿Cómo cambiar el discurso? Entonces, ahorita en este bloque de tres cuestiones, doctora, no sé quién nos quiera ahondar un poco Sí, más. sí. Pues muchas gracias. Creo que lo de país, bueno, coincido con la última intervención de que son un montón de temas, ¿no? Y yo los quise englobar todos porque me parece que es importante. O sea, fíjense que es como, no sé si ustedes tengan hijos, ¿no? Pero yo que tengo hijos, cuando uno de ellos se lastima el codo, hay que llevarlo con un paidortopedista, ¿no? Cuando aquí enfrente hay un médico general que podría ayudar a arreglar la luxación del codo. Por ejemplo, si ustedes me preguntan sobre lo que me acaba de preguntar la profesora, ¿cómo veo la actuación del gobierno mexicano en torno al COVID? Mi respuesta más rigurosa debería de ser, no lo sé, porque no soy especialista en temas de salud y migración, ¿no? Pero no quiero hacerlo así porque sentiría la frustración que siento yo cuando le digo al médico general, al pediatra, tiene un salpullido mi hijo, y me dice, lo voy a mandar con el paidoalergólogo, ¿no? Creo que hemos hiperespecializado nuestro conocimiento sobre las migraciones. Y en la hiperespecialización hemos hiperfragmentado este hecho social total, decía un intelectual franco-argelino llamado Abdemalek Sayad. Él decía que la migración es un hecho social total y hay que entender el origen, las causas que generan el éxodo, el tránsito, la instalación y el retorno o la deportación. Si no nos preguntamos por la migración como un proceso, no lo vamos a entender. Entonces, cuando yo propuse la noción de país tapón, que aquí les puse a ustedes el artículo que publiqué hace 2 años, donde discuto teóricamente esta propuesta de país tapón y voy desglosando los escenarios, ¿no? Eh, sobre, sobre, sobre eso. Eh, sobre que estamos hablando, cómo deshacer los estigmas, ¿no? Yo pienso que estas conversaciones son un ejercicio, ¿no? Primero partir de la pregunta de, ¿hay estigmas? No hay estigmas, ¿por qué hay estigmas? O sea, poner sobre desnormalizar la estigmatización, discutir al otro. Tenemos un problema más o menos de los últimos 550 y tantos años, que es esta infantilización que hemos hecho de los pueblos indios, ¿no? Este discurso de la raza de bronce, de la desindianización del... O sea, lo del desafío de los centroamericanos no es para nada algo novedoso en nuestra fracturada sociedad racista, ¿no? Que aspira a la blanquitud. Nosotros todos morenazos de fuego, ¿no? Hemos sido racistas desde que en el principio fue la bandera, entonces como hemos sido, como el feminicidio no es un fenómeno novedoso, pero hoy tenemos mecanismos para nombrar los crímenes por patriarcado. Yo creo que tenemos que hacer lo mismo en términos de lo que ha hecho el movimiento feminista, pero en términos del racismo y de la migración. Como discutiendo, poniendo preguntas en común, ¿no? Y en ese sentido voy a leer aquí lo que nos dijo alguien
que dice, respondiendo a la pregunta de la doctora Marelama, a mí me parece que hay 3 aspectos clave que se tienen que repensar desde el Estado mexicano. Posibilidad de organización y participación política que está prohibida por el 33, y efectivamente. Acceso a la educación, posibilidad de identificación, lengua. Estos problemas son comunes para la migración interna también, completamente de acuerdo, ¿no? Completamente. O sea, también creo que sí llevamos 500 años de ser racistas, pero también llevamos 300 años de autogobernarnos. Y hemos sido capaces, o sea, hoy estamos teniendo esta discusión, la mitad de mujeres y hombres. Mi abuelita no podía votar, ¿no? Entonces, también creo que por eso les digo, prácticas de muerte, prácticas de vida. O sea, somos un pueblo migrante. ¿Cómo no vamos a tener herramientas y pistas para, si estamos aquí, seguimos vivos en plena guerra contra el narco que ataca por fuego cruzado? O sea, todos hemos desarrollado prácticas de autocuidado que podríamos mezclar con los saberes migrantes. No es que partamos, o sea, no es que somos Suecia a la que el Estado le provee un seguro de desempleo y otro por depresión, ¿no? Nosotros todos somos sobrevivientes. Bueno, ¿cómo contaminamos nuestras prácticas de sobrevivencia con la de los migrantes y viceversa, ¿no? Y cómo también, o sea, hay muchos funcionarios muy malos, malotes, ¿no? Como hay narcos muy malos, malotes. A diferencia de que los narcos, a mí ninguno me parece que podría ser bueno, porque pues forman parte de un pacto que parte de la violencia misma. Los funcionarios, o sea, yo sí he conocido muchos funcionarios de a pie, que no son Encinas o no son Ebrar, que lo intentan, ¿no? Que lo intentan, que piensan su práctica. Entonces, por supuesto que hay saberes en el funcionariato que pueden servir para construir política pública. La pregunta es, como académicos, ¿cómo ecualizamos esas voces? ¿Cómo acercamos esas voces y esas buenas prácticas digamos, a los tomadores de decisiones, ¿no? O sea, ¿cómo articulamos todo esto, no? No sé si haya más intervenciones. Buenos días, ¿subieron la liga para la asistencia? Sí. Pregunta José, no sé qué. Aquí tengo otras dos, doctora. Bueno, Sí. nuevamente de Andrea Mora. Por otro lado, los recursos que se destinan para la militarización de la frontera son muy grandes. ¿En dónde se destinan más recursos, en la frontera sur o en la frontera norte? Y de Isamar Moreno, desde su perspectiva y conocimientos, ¿cómo cree que estas políticas o necropolíticas incidan en los niños y adolescentes migrantes no acompañados? Bien, sobre la frontera norte y la frontera sur, para que encuentres una mejor numeralia, te voy a decir que hay una organización, compañera, que se llama Fundar México, que año con año, o por lo tanto, por lo menos cada tanto, desarrolla una consultoría, un análisis sobre la gestión de recursos estatales en materia migratoria. Y van produciendo informes que te dicen cuánto gastan, en quién lo gastan, a quién se lo pagan, cuánto les sobró, cuánto no. Entonces, ahí te acabo de poner la página para que lo busques y pues puedas tener acceso a datos fidedignos, ¿no? La verdad. No hay una diferenciación entre la frontera norte y la frontera sur porque la gestión de lo migratorio no nada más se centra en las fronteras exteriores, ¿no? Hay todo un dispositivo para las fronteras exteriores e internas. Entonces, cuando pensemos digamos, el erario público y los gastos en relación a migración, hay que pensar en las fronteras internas, que a veces no se llaman o sea, que no tienen el apellido de migratorio. El DIF, por ejemplo, gestiona un montón de temas de menores migrantes y no están en la Secretaría de Gobernación bajo la Unidad de Política Migratoria, ¿me explico? O el Instituto Nacional de Migración. Ay, perdón, compañeros. Por eso Fundar hace digamos, esta consultoría más específica. Sobre los menores migrantes no acompañados, además de decirles que pues a mí es un tema que me desarma, ¿no? O sea, ayer estaba viendo un corto de unos pequeñitos que hicieron unos suecos, que se ganaron unos pequeñitos de la caravana y cómo
pues esperan el tren, pero pequeñitos de la edad de mis hijos, o sea, no saben ni hablar bien, ¿no? Así. Y pues es inenarrable la violencia que se pone en los cuerpos sobre los niños que se quedan y cuyos padres no pueden, digamos, acompañar su crianza porque están ilegalizados por el gobierno norteamericano y no pueden volver porque o vuelven a abrazar y a criar a sus hijos o se mueren todos de hambre. Es inenarrable la violencia de los niños que se quedan atrapados en entre redes de trata sexual o laboral al intentar alcanzar a sus papás o a sus familiares. Es inenarrable el dolor que genera recibir el cuerpo de tu familiar, de tu hermano, de tu papá, de tu mamá, en plástico, en Ziploc, para que lo entierres porque lo mató un Minuteman o se murió de COVID. Es inenarrable la violencia que sufren los niños enjaulados en las baby jails en Estados Unidos. Fíjate que a quien haya hecho la pregunta, estoy leyendo un libro de Cristina Rivera Garza ahora que se llama El Invencible Verano de Liliana. Y es un libro, Cristina Rivera Garza es una escritora que vive en Houston, muy famosa, muy premiada. Pues resulta que hace 30 años le mataron a su hermana estudiante universitaria, a su novio, por celos. Y la más premiada literata mexicana se tardó 30 años en poder narrar las tramas de impunidad, la violencia judicial, la violencia del novio celoso hacia su hermana. Se tardó 30 años en escribir un libro sobre el feminicidio de su hermana. Y eso es un poco lo que creo que vamos a tardar en digerir y en reconocer lo que le estamos haciendo a nuestras infancias jornaleras en San Quintín, atrapadas en la transitoriedad, y que van a ser ellos y ellas los que dentro de 30 años y después de procesos de sanación complejos nos cuenten cómo los violaron, las baby jails, cómo los explotaron, los tíos que recibían las remesas de sus mamás. O sea, es un tema es un tema inenarrable, pero que nos va a pasar factura y del que todos somos coproductores, ¿no? Sobre la pregunta de qué hacer si no quieren nada, yo creo que, y lo voy a decir con todo respeto, yo creo que ¿de qué hacemos que no quieren nuestra ropa vieja y la comida o nuestra ropa nueva, ¿no? Yo creo que hay un problema, o sea, que hay otra pandemia desde hace 20 años en México que es el de venir Martita Sagún. ¿Ustedes se acuerdan de Martita Sagún? La esposa de Vicente Fox. Yo le digo de venir Martita Sagún a toda esa gente que pone toda su líbido intelectual, política, académica, para el tema de la donación de comida. O sea, si este foro fuera con vecinos, yo diría, bueno, señora, fíjese que ha habido una tergiversación, pero también le explicaría que, pues tal y como las fotos nos muestran, pues es complejo cargar con una mochila muy cargada, ¿no? O llevar alimentos perecederos porque en el camino se echan a perder o pesan mucho. Entonces, pues a veces aunque también reconozco, por ejemplo, que pues los migrantes preferían comer pizza, ¿no? En lo del albergue de la Ciudad de México, cuando vino una caravana, a que se les sirviera una comida balanceada, ¿no? Pues sí, porque son seres humanos, o sea, yo creo que no hay que reificar a los migrantes, no todos son pobres y víctimas, y no todos son gandallas y ladrones, son como todos nosotros, o sea, puede ser que si tú me quieras regalar unas botas padrísimas, pues te diga, pues a mí la neta no me gustan los tacones. Y eso no quiere decir, ¿no? O al revés. Pero en este foro de académicos y funcionarios, la pregunta no es de venir Martita Sagún, la pregunta es, ¿qué hacemos como expertos y como practicantes de la función pública para que nadie tenga que pedir
nadie tenga que salir a regalar comida, que por cierto no sobra, ni nadie tenga que pedir en los cruceros dinero para comer. O sea, esta situación no se va a arreglar con caridad. Se tiene que arreglar con políticas públicas. Espero no ser muy agresiva en mi comentario. Y mi recomendación es que no regale a las personas, regale a los albergues, porque los albergues administran. La verdad, ¿sabe qué hacen los albergues? Muchos albergues reciben las cosas, las venden de segunda mano y las traducen en recursos económicos. Claro. Bueno, tenemos aquí otra intervención, bueno, de Teresa Romero. Dice, muchísimas gracias, doctora, por excelente exposición del complejo proceso de la migración, en especial la postura de nuestro gobierno. Bueno, es una de las otras intervenciones. Pues no sé si haya más intervenciones o el público que nos acompaña nos quiera hacer saber. Tenemos otros 5 minutos más para terminar la exposición. Bueno, la sesión. Bueno, yo brevemente quisiera hacer un comentario. Iba a plantearle la pregunta, ¿no? De qué política pública propondría para la cuestión de estos pocos funcionarios de migración, ¿no? Poco capacitados. Pero ya había dado, en la última parte de la exposición, pues dio una respuesta, sobre todo, pues, qué pasa con el actual gobierno, bueno, pues también con las fallas visibles que tiene, pues ha otorgado mucho presupuesto, ¿no? A la Guardia Nacional, en vez de buscar pues fortalecer a los encargados, ¿no? De los agentes de asilo, o a los que están encargados de llevar una adecuada política migratoria. Entonces, bueno, esa iba a ser una de mis principales preguntas, pero ya tuve la oportunidad de que me la clarificó. Pues no sé si haya otra pregunta de parte del público. Pues bueno, doctora, queremos agradecerle sinceramente a nombre de la Dirección General de Relaciones Internacionales y del Programa de Salud de Apoyo a Migrantes en Retorno, pues su excelente charla. Pues esperemos que ya en la próxima International Summer School la tengamos aquí presente entre nosotros. Considere la Universidad Veracruzana como otra casa. Y bueno, pues estamos en contacto. Vamos a estar presentes en la cuarta y quinta sesión, entre mañana y pasado mañana. Y bueno, pues agradecemos a todos ustedes. Muchas gracias. A nombre de la Universidad Veracruzana, agradecemos mucho su intervención. Muchas gracias a ustedes, compañeros. Muchísimo gusto en conocerlos. Gracias por lo de la Universidad Veracruzana, porque a mí Veracruz me fascina. Realmente, esta película Luciérnaga sucede en Veracruz. Y sí, por supuesto, también considérenme siempre dispuesta al diálogo con ustedes. Y muchas gracias, sobre todo a todos los estudiantes inscritos que se conectaron y escucharon. Espero que les haya servido mi perspectiva. Y gracias a ustedes por escucharme también, compañeros de la universidad. Muy agradecidos. Hasta luego, y perdonen mi sonadera constante. No pasa nada, no, al contrario, muy bien, Gracias. Doctora. Hasta luego, buenas tardes. Nos vemos pronto. Buenas tardes.